Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante, vamos a estar hablando de ese pasaje de la palabra de Dios, ahí en el libro de Romanos capítulo 6. ¿Todos tienen una Biblia, hermanos? Amén. Si no tienen una Biblia, acérquese donde pueda leer la Biblia. Es importante que usted lea la Biblia, que tenga siempre una Biblia a la mano. Si no tiene una Biblia, le invito a que compre una Biblia, que adquiera una Biblia lo más pronto posible, ¿verdad? Para que usted también pueda con nosotros leer la palabra de Dios. En estos próximos días, hermano, en estos próximos días que vienen, que entran, hermano, nuestro país comienza a desarrollarse una serie de eventos relacionados, hermano, relacionados a una tradición, de nuestro país, que es concerniente al Día de los Muertos. Amén, hermanos. Y es la sociedad del mundo, y mayormente la sociedad mexicana, celebra el Día de Muertos, ¿verdad? El Día de Muertos, día 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre celebran el Día Santos Inocentes y luego el Día de los Muertos, ¿verdad? Y celebran a la gente que ha muerto. El país, hermano, nuestra sociedad, podemos decir, nuestro folclore, ¿verdad? Mexicano, dice frases como: nosotros los mexicanos nos sabemos reír de la muerte, o sabemos tratar con la muerte, ¿verdad? No tememos a la muerte en estos días, sino que sabemos burlarnos de la muerte. Amén, hermanos. Y es una tradición muy arraigada a los mexicanos, ¿verdad? Lamentablemente, hermano, o afortunadamente, la Biblia está en contra de esa festividad. Afortunadamente la Biblia está en contra de esa festividad, y por eso es que no la celebramos. ¿Por qué otras festividades mexicanas sí las celebramos? Como tal es el caso del Día de la Independencia, o el Día de la Mamá, o el Día del Papá, o el Día del Niño. Porque no encontramos en la Biblia una base para no celebrar o conmemorar estos días. Creo que vivimos en esta sociedad y debemos respetar a Dios y ponerlo en primer lugar, pero podemos utilizar nuestros recursos que tenemos en la sociedad para que la gente se dé cuenta que somos personas, a pesar de que somos cristianos y a pesar de que hemos salido del mundo, somos personas sociables. Amén, hermanos. Y yo celebro el Día de la Independencia, y me gustan los meses patrios y el Día del Grito y todo eso, hermanos. Regularmente no vamos al grito y eso porque pues es más el ambiente mundano, la música, la cerveza. Por eso es que no vamos. Amén, hermanos. Pero dentro de lo que cabe, hermanos, es una bonita historia, es un momento muy heroico para nuestro país. Y yo, hermano, soy orgullosamente mexicano y me gusta ser mexicano. Amén, hermanos. Y cuando puedo, leo sobre nuestras tradiciones, sobre nuestras festividades, y me enorgullezco de nuestros héroes patrios y todo eso. Amén, hermanos. No quisiera ser de otro país, yo quiero ser mexicano y busco hacer lo más que puedo por nuestro país. Amén, hermanos. Pero, hermanos, la Biblia nos indica que, hermanos, no debemos, escúcheme bien, no debemos hablar
con los muertos. Amén, hermanos. No debemos hablar con los muertos. No debemos asistir a lugares donde se hable con los muertos. O gente dice, oh, yo me voy a conmemorar a mis muertos, ¿verdad? Es bueno recordar a los que ya no están, ¿verdad? Es bueno recordar a los que ya no están, pero de ahí, hermanos, a festejar y a hablar con ellos y a creer en todas esas supersticiones de que ponemos la comida que le gustaba y viene la noche y la come, hermanos, es muy diferente. Amén, hermanos. Además, hermano, yo tengo, hermano, el concepto, hermano, de que no es correcto que la gente cristiana, hermano, vaya a los panteones a estas celebraciones. Amén, hermanos. Vaya a los panteones. No es correcto, hermano, que usted lo haga. No es correcto que sus hijos participen en el altar de muertos en la escuela. Que los hermanos no puede, el gobierno y la escuela pública no puede reprobar a sus hijos por una situación social. Amén, hermanos. Es que no tengan miedo a los maestros. Dígale, no, yo soy cristiano y si tú me obligas a hacer algo, me estás, ¿cómo se dice, hermano? Discriminando y estás violentando mi fe, y tú no puedes meterte con mi fe porque eres una escuela laica. No tenga miedo a eso, hermano. No vista a sus niños de calaveras, no invente calaveritas y no, hermano, abstenga a hacer todo eso en tanto pueda. Amén, hermanos, en tanto pueda. ¿Por qué los cristianos no deben ir a los cementerios, hermano? El libro de Lucas y el libro de Marcos nos habla del endemoniado gadareno, hermanos, y nos habla, hermanos, que el endemoniado gadareno, hermano, gustaba de vivir en los sepulcros. Amén, hermanos. Por alguna razón, hermano, los demonios le dicen a Jesús y le contestan a Jesús que no los expulsara de aquella región, porque a los demonios les gustaba estar entre aquella región de muertos. Amén, hermanos, donde estaban los sepulcros. Es muy interesante, hermano. No creas que nomás yo me la saco de la manga y así, hermanos. Yo tengo la base bíblica para decir por qué tú no debes ir al panteón a celebrar a tus familias. Es que cosas mágicas pasan ahí, hermano. Cosas satánicas pueden pasar ahí antes que mágicas. Amén, hermano. Entonces no se metan esas cosas. Hablando de eso, hermanos, solamente es un dato que quiero tomar. Posiblemente sigamos tratándolo, pero referente a eso, hermanos, quiero comenzar los días miércoles, hermano, a partir de hoy hasta la quinta semana a partir de hoy, hermanos, 5 sesiones y 5 días miércoles, hermano, en los cuales voy a elaborar una serie, hermanos, de mensajes, no lecciones, hermano, ni clases, sino de mensajes, hermano, que se van a llamar precisamente así: muerte. ¿Ok, hermanos? Muerte. Vamos a hablar de mucha muerte estos días miércoles, ¿ok, hermanos? Así es que vamos a hablar de todo lo referente a cuando la Biblia menciona la palabra muerte. Es una palabra muy compleja, hermanos, es una palabra muy completa. Pero esta tarde, hermano, quiero comenzar con el primer mensaje de esta serie, hermano, que quiero que vayamos ahí a Romanos 6:1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Dice la palabra de Dios ahí. ¿Está ahí, hermano? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia, ¿qué, hermano? Abunde. Está haciendo una pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues vamos a hacer? ¿Qué pues vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Amén, hermanos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo contesta, ¿qué dice, hermano? En ninguna manera no vamos a hacer eso que estoy preguntando, porque los que hemos, ¿qué, hermano? Muerto. ¿A dónde, hermanos? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en dónde, hermanos? En él. ¿Cómo viviremos aún en él? Está preguntando el apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Si ya moriste al pecado, ¿cómo vas a vivir en el pecado, iglesia de Roma? ¿Cómo vas a vivir en el pecado, cristiano? ¿Cómo vas a vivir en el pecado, mujer? ¿Cómo vas a vivir en el pecado, hombre? ¿Cómo vas a vivir en el pecado, joven? Si ya moriste al pecado. Amén, hermanos. Vamos a orar esta tarde. Señor Jesús, ruego por favor que nos hables al corazón por medio de tu palabra, que nos ayudes
Señor, a cambiar, que nos ayudes a ser mejores cada momento, que nos bendigas y que, Señor, tú seas el que nos enseñe por medio de tu palabra, Señor. Quita de mi mente, de mi corazón, cualquier prejuicio, Señor, que pueda obstaculizar a tu mensaje. Quita, Señor, cualquier pensamiento erróneo que pueda obstaculizar al mensaje de tu palabra, Señor. Y danos el entendimiento, Señor, a todos juntos, para comprender lo que tu palabra nos indica acerca de este tema de la muerte, Señor. Ruego, Señor, por favor, por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, vamos a continuar con este mensaje de la palabra de Dios. Quiero titular este mensaje, hermanos, simple y llanamente: muerte al pecado. Amén, hermanos, muertos al pecado. Quiero hablarte, hermanos, del tema que el apóstol Pablo concluyó en el capítulo 6 de Romanos, porque dice: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego el apóstol Pablo contesta: en ninguna manera, no va a ser así. No tiene que suceder así, en ninguna forma. Amén, hermanos, en ninguna forma debes perseverar en el pecado. En ninguna forma debes perseverar haciendo las cosas malas. En ninguna forma, aunque la gracia haya sido puesta encima de ti, no debes perseverar en el pecado. Amén, hermanos. El problema de la iglesia hoy en día, hermanos, el problema de nosotros hoy en día, la iglesia cristiana, hermanos, sufre. Los cristianos sufren, hermano. Las familias sufren, hermano, porque cristianos, hermano, no han querido salir del mundo, no han querido sacar del mundo y no han querido morir al pecado. Amén, hermanos, no han querido morir a su pecado esta tarde. Amén, hermanos. Ese es el problema, uno de los problemas de la iglesia hoy en día, que la gente no hemos querido morir al pecado. Cristianos se critican porque uno de los dos, o los dos tal vez, no han querido morir al pecado. Amén, hermanos. No hay poder de Dios en los siervos porque la gente no hemos querido morir al pecado. No hay, hermano, victoria en la familia porque no hemos querido morir al pecado. No hay victoria en la juventud porque no hemos querido morir al pecado. No hay victoria en el matrimonio porque no hemos querido morir al pecado. Muertos al pecado, dije, muertos al pecado. Es a lo que nos llama el apóstol Pablo. ¿Cómo viviremos aún en él? Amén, hermanos. ¿Cómo vas a vivir aún en él, hermano? Pero el problema es que seguimos viviendo en la pornografía. Amén, hermanos. Seguimos viviendo, hermanos, en el adulterio. Seguimos viviendo, hermanos, en la maldicencia. Seguimos viviendo, hermanos, alejados de Dios. Seguimos viviendo en la infidelidad a este libro. Seguimos viviendo en la infidelidad a la iglesia. Seguimos viviendo en la infidelidad a nuestro Dios, hermano. Y por esa razón la obra de Dios sufre. Por esa razón, hermano, la obra de Dios es cercenada por causa de cristianos que no han querido morir a sus deseos, no han querido morir a sí mismos y siguen viviendo en el pecado. Amén, hermanos. Amén. Muertos a qué, hermano, dijimos. Al pecado, muertos al pecado, hermano, muertos al pecado. Quiero darte, hermanos, 7 afirmaciones acerca de esta sentencia, hermano, muertos al pecado. ¿Qué significa la muerte al pecado, hermano? La muerte al pecado es nuestra separación de nuestra paternidad del diablo. Amén, hermanos. Cuando tú mueres al pecado, le estás diciendo al diablo: hey, diablo, ya no tienes nada que ver conmigo. Tú ya no eres mi padre, tú ya no estás conmigo, yo ya no te obedezco, yo ya no sigo tus deseos, ya no sigo tu voluntad, diablo, ya no sigo la voluntad calcada del infierno. Ahora salgo de tu familia, he muerto al pecado. Amén, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo dice en Juan 8:44, hermanos. Juan 8:44, muévase rápidamente en la Biblia, hermano. Juan 8:44, dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro ¿qué, hermano? Padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén, amén, hermanos jóvenes. Se quieren seguir haciendo los deseos de su padre, el diablo. Amén, hermanos. Quieren seguir casándose con las hijas del diablo. Amén. Quieren seguir viendo lo que el diablo ha creado. Quieren seguir viendo la televisión del diablo. Quieren seguir metido en las redes sociales del diablo. Quieren seguir, hermano, cercenando y atacando al pueblo de Dios porque no han querido salir de la paternidad del diablo.
Muerto al pecado significa salir de la paternidad del diablo. Muerto al pecado es salir de la paternidad del diablo. Porque los deseos, dice hermano, de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué hermano? Homicida, amén hermano. Toda esa bola de matones, toda esa bola de homicidas, hermano, que están dañando nuestro país. Miles y millones de muertes en lo que va de este año por causa de gente que sigue siendo de la familia del diablo, que no ha querido salir de ahí. Gente descabezada, gente muerta por causa de gente que no ha querido salir de la paternidad del diablo. Amén hermanos. Sigues oyendo la música del diablo. Amén hermanos. Amén. Sigues viendo las novelas. Las novelas no son del diablo, pastor. No son del diablo, pastor. Las novelas. Dime una sola novela. Dime, menciónamela. Una sola novela donde no haya estas tres cosas, hermano. Adulterio. Amén, hermanos. Adulterio. Hermano, drogas. Amén. Sexo ilícito fuera del matrimonio. Una sola novela donde no hay esas tres cosas. No hay. Menciónemela. Ninguna, no hay, no existe. Entonces, hermano, dime de dónde sale todo eso. La mente del mismo Satanás ha estado creando esa programación que te tiene, hermano, ahí metido, esclavizado al televisor. Amén, hermano. O te tiene esclavizado, hermano, tal vez también a las cosas del internet, al YouTube o al Netflix o a todas esas, hermano, cosas. Nos tiene esclavizado por cosas que han salido de la misma mente del diablo. Amén, hermanos. No hemos querido morir al pecado, no hemos querido morir al pecado, amén hermanos. Por eso es que no hemos roto nuestras relaciones con el diablo. Todavía tienes los de Joan Sebastián, en paz descanse, amén hermanos. Todavía tienes los de la Jenny, puros muertos hermano. Jenny, Joan Sebastián, Juan Gabriel, amén, amén. Juan Gagay, amén hermanos. Todavía los tienes allí. Ese de amor eterno, como me gusta a mí. Por eso la guardo. La tienen las hermanas ancianitas allí, sus vinilos. Amén, hermanas. Amor eterno con esta Rocío Dulcan. Amén, hermana. Todavía lo guardas. Es que con esta me acuerdo. Es que ese es el problema. Que sigues, que te quieres seguir acordando de tu vida pasada. Porque no has querido morir al pecado. Amén, hermanos. No has querido morir al pecado. Amén. Y si no mueres al pecado, no has roto tu paternidad con el diablo. ¿Sabes quién es otro papá de nosotros, hermano? El mundo. Sí, hermanos. El mundo. Morir al pecado es romper nuestra paternidad. ¿Con quién, hermano? Con el mundo. Con el diablo y también con el mundo. Ahora una buena noticia, hermano. Versículo Efesios 2:3, hermano. Efesios 2:3. Fíjate nomás lo que dice ahí la palabra de Dios. Yo espero que tú tengas una Biblia, hermano. Yo espero que tú estés haciendo planes de comprar una Biblia. Porque si tú no compras una Biblia, hermano, mucho me temo, escúcheme bien, joven, que usted no quiere nada con Dios. Porque si no tiene la palabra de Dios, es porque no ama a Dios, es porque no ha querido comprar una Biblia, por causa de que usted no ha querido morir a sus deseos. Por eso no compra una Biblia, hermano. Efesios 2:3, hermano, dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué, hermano? Vivimos en otro tiempo, amén, hermanos. Ya ahora ya no, en otro tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado si eso lo vivimos cuando, hermano? En otro tiempo. Mucho me temo, hermano, que tú quieres traer el tiempo pasado, amén, hermanos. Quieres traer tu pasado a vivir otra vez aquí. Lo vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, ¿qué, hermano? Carne, amén, hermanos. Sí, hermano, joven, la lascivia es los deseos de tu carne. Amén, hermana. Los deseos de tu vista es los deseos de nuestra carne. Alguien diga amén esta tarde, amén, hermanos. Y de los pensamientos, en la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de qué, hermano? De ira, lo mismo que qué, hermano, que los demás. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí, hermano. El apóstol Pablo dice en Romanos: muertos al pecado. ¿Cómo vas a vivir en él, hermanita? ¿Cómo vas a vivir en él, hermanito? Ya moriste al pecado, ya saliste de ese infierno. Entonces, ¿por qué sigues viviendo
viviendo ahí. Entonces, ¿por qué sigues viviendo en el pecado? Ya moriste a eso. Ya no eres hijo del diablo. Ya no eres hijo del mundo. Y gloria a Dios, gloria al eterno Dios, a su Hijo Jesucristo, que ya no somos hijos de ira. Dije, ya no somos hijos de ira. Ya no somos hijos de ira. Morir al pecado significa ya no ser hijos de ira. Amén, hermanos. Oh, Dios estaba enemistado con nosotros, pero ahora ya no está enemistado con nosotros, porque ya no somos, ¿qué, hermano? Hijos de ira. Oh, la muerte, hermano. La muerte que deberías de pensar es en morir cada día al pecado. Amén, hermanos. Sentencia número 2 en nuestra, hermano, el morir al pecado, la muerte al pecado, hermano. Regresa a Romanos 6, hermano. Regresa a Romanos 6. ¿Qué es muerte al pecado, pastor? Ni le estoy entendiendo, pastor. Ni sé lo que se está tratando. Ok, ahorita te voy a decir algunos pasos ahí, hermano. Vamos a leer la Biblia. Es nuestra identificación con nuestro Salvador. Fíjate lo que dice en el 6:3, hermano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué, hermano? Bautizados en Cristo Jesús. Amén, hermano. No bautizados en una religión, no bautizados para una iglesia, no bautizados para un sistema, sino bautizados en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Y cómo es bautizados en Cristo Jesús? Que tú misma hayas tomado la decisión de bautizarte. Amén, hermanos. Amén. ¿Para qué, pastor? Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué, pastor? ¿Eso para qué me va a servir? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? A mí ya me bautizaron, ¿sí? Yo ya tengo el bautismo, el sacramento del bautismo. Ok, hermana, perfecto, está bien, hermano, ok, no te preocupes, todo está bien, pero yo te digo, hermano, que es importante, mi hermano, que tú también le empieces a decir al mundo de ahora en adelante: yo ya soy cristiano, me identifico con Cristo. Amén, hermanos. Amén. Es nuestra identificación. Morir al pecado es nuestra identificación con Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su ¿qué, hermano? ¿En su qué, hermano? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con ¿quién, hermano? Con Él para muerte por el bautismo. Amén, hermanos. Oh, hermano, yo quiero que cuando tú te mueras, nomás te van a echar tierrita aquí en la cabeza. Ahí el cuerpo, nomás te echan un puñito de tierra en la cabeza, hermano. No, hermano, te van a sepultar 3 metros bajo tierra. Amén, hermanos. Te tienen que meter a la tierra. Te van a meter ahí, hermano, porque tienes que ser, ¿qué, hermano? Sepultado. No te pueden dejar a campo raso. Amén, hermanos. Nomás con poquita tierra aquí. Entonces, hermano, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué, hermano? Por el bautismo. La gente que no se ha querido bautizar es porque no quiere morir al pecado. La gente que no se quiere bautizar es porque no ha querido morir a su pecado. Amén, hermano. Todavía su pecado lo quiere mantener vivito. No quiero que te la pagues pasadito, porque luego ya no, ¿qué voy a hacer ya sin ti? Amén, hermano. Amén. Y seguimos vivos al pecado. No queremos morir al pecado. Por eso no te sepultas en las aguas del bautismo. Amén, hermano. Dile al Señor: aquí estoy. Quiero morir contigo. Quiero ir a las aguas del bautismo contigo. Quiero resucitar, gloria a Dios, a una nueva vida. Amén, hermanos. Pero no has querido identificarte con Cristo. Estás identificado con la novela, ¿verdad? Estás identificado con una religión. Yo estoy identificado con ese, yo me identifico con tal pastor, me identifico con la vida de tal persona. Es tiempo que te dejes de identificar con otros y te comiences a identificar en tu único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. 6:5 dice la palabra de Dios: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su, ¿qué, hermano? Resurrección. Amén, hermanos, en la de su resurrección. Versículo, fíjate lo que dice, hermano. Yo creo que ya quedó claro. Amén, hermanos. Es nuestra identificación con nuestro, ¿qué, hermano? Salvador. Pues, ¿qué es morir al pecado, pastor? Está muy simple eso. Nos dice el libro de Romanos 6. Está muy
fácil, no más. No, hermano, tienes que, hermano, cuando tú mueres al pecado, te estás identificando con Cristo. Amén, hermano. Él fue tentado en absolutamente todo y no pecó. Número 3, hermano, es nuestra, hermano, versículo 6:6, es nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Versículo 6, hermanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, hermanos. Es tiempo de que los cristianos ya no sirvamos más al pecado. Amén, hermanos. De que comencemos a ser libres, de que comencemos a liberarlo. Estás esclavizado al pecado, a la drogadicción, a la pornografía, hombre. Eres esclavo de eso. No has querido liberarte y sigues esclavo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muere el pecado y se libre de una buena vez. Amén, hermano. Amén. Muera el pecado y se libre de una buena vez. Número 4, es un recordatorio de nuestra vida eterna. 6:8, hermano, fíjate lo que dice. Y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué, hermano? Viviremos con Él. Cuando tú mueres al pecado, le estás diciendo a Cristo: si quiero tu vida eterna, Cristo. Si quiero tu vida eterna, si la acepto, recuérdame mi vida eterna. Cada que le dices no a tu pecado, te estás acordando de tu vida eterna. Amén, hermano. Te estás recordando, te estás sintiendo ese gozo cada que te alejas del pecado. Amén, hermanos. Y ahí hay muchos, hermanos, que como no quieren morir a su pecado. Escúchame bien esto. No quieren morir a su pecado. Nunca tienen el gozo de la vida eterna. Amén. Amén. Sí, hermano. No quieren morir a su pecado. Siguen con sus vicios. Siguen en ese círculo que no salen. Amén, hermanos. Amén. Nunca tienen el gozo de la vida eterna. Viven todos amargados, viven todos tristes, viven todos deprimidos. No tienen el gozo de la vida eterna porque no han querido morir a ciertos pecados. Amén, hermanos. La mentira también es pecado. Amén, hermano. Gratis esa. ¿Ok, hermanos? La mentira también es pecado. Y si tú no quieres morir a tus mentiras, si tú sabes que no es cierto, ¿para qué dices que es cierto, hermano? ¿Para qué lo sostienes? No, sostienes como si fuera verdad. Amén, hermana. Sí, cierto. Sí, cierto, pastor. No, ni monje me va a decir mentirosa a mí, pastor. Ni modo que yo. No, tú sabes que no es verdad. Tú sabes que no es cierto. Y si no has querido morir a ese pecado, no puedes sentir el gozo de la vida eterna. Amén, hermano. 6:11, la palabra de Dios nos dice: Así que también vosotros, dice la palabra de Dios, consideraos, ¿qué, hermano? Muertos al pecado. Muertos al pecado, pero ¿qué, hermano? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un llamado a vivir para Dios. Amén, hermanos. Cuando tú mueres al pecado, cada día vives más para Dios. Wow, qué teología tan profunda, pastor. Entonces quiere decir que todos los cristianos que no están viviendo para Dios ahorita, es decir, que están viviendo para sus deseos, que están viviendo, hermano, para satisfacerse a sí mismo, que están viviendo, hermanos, los que no están aquí estoy hablando, amén, hermanos, muchos que están viviendo para la televisión, amén, hermanos, los que están viviendo hoy en día para su trabajo, amén, hermanos, los que están hoy en día viviendo para su dinero, no vienen los domingos, no vienen los miércoles, no van a ganar, no invitan una sola alma a Cristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no han estado viviendo para Dios. ¿Y sabes por qué no han estado viviendo para Dios? Porque tienen pecados ocultos ahí, hermano, que siguen guardando. Amén, hermano, porque no han querido morir a su pecado. Amén, hermanos. No han querido morir a su pecado. Amén. Número 6, hermano. Número 6, versículo 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Amén, hermanos. Ok, hermano. Tú tienes miembros. Amén, hermanos. Y hermano, ¿cuántas veces no tomas la cerveza, pero tú misma la traes? Prestaste tus miembros para el pecado.
Amén. Agarraste los cigarros y los trajiste a tu viejo. Amén. Prestaste tus miembros al pecado. ¿Dónde dice la Biblia que no hay que fumar, pastor? La Biblia no dice, no presentes tus miembros al pecado. No presentes tus miembros al pecado. Amén, hermanos. Sí. De ahí salió el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Amén, hermanos. Yo no maté la vaca, pero prestaste tu mano para agarrarle la pata. Amén. Yo no me la robé, pero no quisiste decir ni decir que tu hermano fue el que robó. Amén, hermanos. Yo no vi, pero sabes quién ve. Amén, hermanos. Yo no veo videos, pero sabes quién sí los ve. Amén. Estás prestando tus miembros al pecado. Amén, hermanos. Si está aquí, sigue aquí o ya se fue a su casa. Amén, hermanos. Ya fue a echarse un lonchecito de frijoles con quesito, amén, hermanos, y con una salsita de jitomate, unos molletitos, amén, hermanos, con frijolitos negros. Estoy predicando, le guste o no, amén, hermanos. No, dígame cuando no le guste la palabra de Dios. Amén, hermanos. Con un cafecito negro, amargo como la vida misma, amén, hermanos. Sí, amén, hermanos. Sin un solo gota, un solo grano de azúcar, amén, hermanos. Por eso, hermanos, yo no hay que hacer con mi bigote, amén, hermanos. Tengo que rebajármelo, porque entre más tomo café negro sin azúcar, más crece mi bigote, amén, hermanos. Más crece mi bigote, amén, hermanos. Amén, hermanos. Y mi voz como que se engruesa más así, hermanos. Ay, cómo me... hermano, igual soy yo, amén, hermanos. No presentes tus miembros, ¿a qué, hermano? Al pecado. Número 6, morir al pecado es aún no presentar tus miembros al pecado. Amén, hermanos. Tus ojitos tapatíos. Amén, hermano. Amén. Leonenses también aquí. Amén, hermanos. Guanajuatenses. Amén. No presentes tus ojitos michoacanos. Amén. Uruapan, Michoacán también hay aquí. Ok, hermanos. Multinacionales aquí somos. Ok, hermanos. Zamora, también usted vive en Zamora, ¿verdad? Muy bien. No presentemos nuestros miembros al pecado. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Amén, hermanos. Hay que leer el libro de Proverbios donde nos dice, hermanos, de los pies que van presurosos a buscar el mal. Amén, hermanos. Ahí vas, corre. No le quiero decir, pero lo voy a decir. ¿A qué ore? Amén, hermana. Y vas, corre, hermana, hasta corres a contarle a la hermana. Amén. 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 No te vientas maroma porque, amén, hermana. Cuando, hermano, presentas tus miembros al pecado, ¿qué tal con nuestra boca? Amén, hermanos. Amén. Con nuestra lengua andamos destruyendo gente por las críticas, por la maldicencia, hermanos, andamos dañando gente. Amén, hermanos. Sí, hermano. Todo el mundo daña, todo el mundo hace sentir mal. Está bien que, hermano, un hombre no nos herimos nuestros sentimientos muy fácil, hermano, pero muchas de las veces andas diciendo cosas hirientes a otras personas. Amén, hermano. Cuida lo que dices, amén, hermano. Cuidemos lo que decimos. Usted también, pastor, a veces en la predicación nos dice cosas hirientes, hermano. Y aquí no soy yo, amén, hermanos. Aquí la palabra de Dios, amén, hermanos. Si yo te dije algo, allí nos arreglamos abajo, platicamos, hermano, y ya vemos a ver qué sucede. Amén, hermanos. Pero, hermano, la predicación es diferente porque la predicación, hermano, es un juicio. Amén, hermano. ¿Sí? La predicación es un juicio. La predicación, estamos aquí para ser enjuiciados. Usted, yo, todos aquí estamos aquí sentaditos todos, amén, hermano. Y Dios nos está hablando por su palabra, hermano. Cuando yo leo este pasaje, hermano, en mi casa, hermano, ya me vengo predicando todo el camino. Amén, hermanos. Amén. Híjole, pues muerto al pecado, pastorcito Freddy. Amén. A ver si te vas muriendo al pecado también tú. A ver si nomás ahí es gritar. Vas a ir a gritar ahorita este mensaje, pero tú mismo tienes que morir al pecado. Amén, hermanos. Amén. Amén. Número 7. ¿Ves qué rápido, hermano? 7. Número de perfección. Número de deidad. Amén, hermanos. Número de plenitud. Por eso siempre pongo 7 puntos, casi siempre. Romanos 7, por hermano. Casualidad que hay también el capítulo 7, 7:4. Así también vosotros,
Los romanos, pues le decía a los romanos, también todos los cristianos, amén, hermano, que lean esta palabra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos. El apóstol Pablo, con mucho amor, hermano, con mucha compasión, le dice a los de Roma: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Amén, hermano, para que seáis de otro. Ya no eres de la ley. Ahora, ¿de quién eres, hermano? De otro, de Cristo. Amén, hermano. ¿De cuál? Ahí dice de cuál, hermano. ¿Del qué? Resucitó de los muertos. Lázaro, no, hermano, del que resucitó, no del que revivió. Amén, hermanos, hay una diferencia. Amén, hermanos, porque Lázaro revivió y volvió a morir ahí adelante. Amén, hermanos, pero Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Amén, hermanos. Seguimos y cavamos, hermano, de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén, hermanos. Voltea a ese hermano mural que está ahí, hermano. Mira ahí, hermano. Mira ese 250, hermano. Escríbelo en tu corazón, escríbelo en tu mente, escríbelo en una libreta 1000 veces, escríbelo 250 veces y escribe 250 veces. Queremos 250, queremos 250, queremos 150, hermano, en Nuevo Fuerte. Queremos 100 o 150 en la primavera. Queremos gente en la campaña. Queremos 8 bautizados, 5 bautizados este domingo pasado. Queremos 9 visitantes el domingo pasado. Queremos ver gente siendo salva. Pero eso sucede cuando la iglesia entera, dígame esta tarde, se muere completamente al pecado. ¿Cuándo vamos a llevar fruto, hermano? Hasta que muéramos al pecado. Amén. Hasta que muéramos, ¿a dónde, hermano? Al pecado. Hasta que muéramos al pecado. Estoy asustado, pastor. Queremos ver cosas grandes. Queremos ver maravillas. Yo quiero ver gente siendo salva allá en la primavera. Gente está viniendo en la primavera. Familias, niños van a empezar a venir. Pero yo y los obreros yo soy el obrero. Mi hermano César, que es el capitán, y nosotros como los obreros necesitamos dedicarnos a morir al pecado. Amén, hermanos. Si no, olvídate, no vamos a ver absolutamente ni un gato vamos a traer aquí. Amén, hermanos. No vamos a traer a nadie. Amén, hermanos. No, ¿sabes cuál va a ser nuestro número de visitas? 0. Amén, hermanos. ¿Sabes cuántos gente vamos a traer en el carro? 0. Amén, hermanos. Porque no vamos a estar muriendo en nuestro pecado. Hermanas de la ruta Primavera, hermanos de la ruta Lázaro, hermanos de la ruta Nuevo Fuerte, hermanos de la ruta de San Juan, hermanos de la ruta Torrecillas y Cantarranas, será mejor que comiencen este día a morir al pecado. Si este próximo sábado queremos ver cosas grandes, si este próximo domingo queremos dar la gloria a nuestro Dios, sabiendo que Dios está haciendo cosas grandes en nuestro lugar, hasta que muéramos al pecado. Gloria a Dios esta tarde. Hasta que quieramos ver cosas grandes, vamos a querer morir al pecado. Amén, hermanos. Oh, hermano, yo me tengo que traer aquí para acá. Tú eres maldito, porque eres maldito por Dios. Inclínense, debo agarrarme, debo crucificarme en la cruz. Amén, hermano. Y debo estar en la cruz con Cristo ahí, morir a mí mismo, morir a mis deseos, morir a lo que yo soy y comenzar a vivir para Él, y comenzar a ser para Él, y comenzar a tener una familia para Él, y comenzar a hacer una iglesia para Él, y comenzar a hacer todo para Él. Amén, hermano, porque así solamente veremos cosas grandes sucediendo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Amén, hermanos. Hasta que mueras a ti mismo. Hasta que mueras. ¿A qué, hermano? Al pecado. Al pecado. Amén. Está divertido, amén, hermanos. Sí, hermano. Gócese en la predicación. Puestos de pies. Amén, hermano. Puestos de pies. ¿Vas a esperar la música? Pobre de ti. ¿Vas a esperar a ver si tu amigo viene al altar? Pobre de ti. ¿Vas a esperar a ver si tu esposa viene al altar, hombre?
¿Vas para ver si tu suegra se viene al altar o te vendrás tú mismo, tú misma? Vengas al altar. Amén, hermanos. No quiero ver ningún siervo allá, ninguno que está en una ruta allá. Quiero que pase al altar. ¿A dónde está? Muera usted mismo. Muéramos a nosotros mismos esta tarde, hermano. Si queremos ver cosas grandes en nuestra iglesia, queremos ver cosas grandes, Dios. 7:4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Amén, hermanos. Del que resucitó de los muertos, a fin. El propósito de morir al pecado es este, hermano. Aquí está, en este versículo. A fin de que llevéis fruto para Dios. Madres de familia necesitan llevar fruto. Padres de familia necesitan llevar fruto. Jóvenes necesitan llevar fruto. A fin de que mueras al pecado. Perseveraremos. ¿Vas a seguir en tu pecado, hermano? ¿Vas a seguir en tu pecado, capitán de ruta? Pues esta tarde te levantarás y le dirás al Señor: aquí estoy para pedirte perdón.